Buenas, les doy la más cordial bienvenida al cuarto y último de nuestra sesión de webinars Gestión de Empresas en tiempos de COVID-19. Hoy abordaremos la seguridad y salud ocupacional. Durante la sesión tendremos dos expositores quienes estarán atendiendo dudas al finalizar la misma. Agradecemos entonces hacernos llegar sus preguntas por medio del chat de la herramienta. Como les hemos comentado en nuestras 3 primeras sesiones para quienes también nos acompañaron, la situación actual nos obliga a estar cada persona en su hogar, por lo que les pedimos disculpas de antemano por cualquier tema de conexión o comunicación que podamos tener. Para la presentación de hoy, contaremos con los siguientes expertos: Roberto Cordero, quien es nuestro socio de la línea de Derecho Ambiental y Sostenibilidad, y a Jerry Marín, quien es la encargada del Departamento de Salud Ocupacional de EY. Además, tendremos la participación de Hernán Pacheco, socio director de nuestra línea legal EY Law, quien nos estará dando una breve introducción. Sin más entonces, los dejo con Hernán. Gracias, Priscila. Una muy cordial bienvenida a todas las personas que se nos unen en este webinar. A la luz de la crisis generada por el COVID-19, en EICA hemos creado un equipo que se ha enfocado en identificar áreas críticas de impacto y de atención por parte de las empresas. Desarrollamos el cuadro que tienen en pantalla que ilustra aquellos aspectos de nuestro negocio que debe atender una empresa resiliente, o sea, una empresa que esté mejor preparada para enfrentar esta situación de crisis extraordinaria y de gran envergadura e impacto. Esto pasa por evaluar los efectos sobre nuestro talento y fuerza laboral, su salud y bienestar, estrategia y medidas frente a nuestros clientes y frente al mercado, nuestra tesorería y finanzas, el impacto que puedan tener las medidas que establezcan los gobiernos sobre nuestra actividad, el rol de nuestras coberturas de seguro y la cadena de suministro y el comercio global. Como empresas se presentan una serie de desafíos de cara a la crisis y como tales es menester desarrollar los protocolos y acciones que permitan enfrentar la crisis, sobre todo en el evento de que haya manifestaciones o indicios de casos, salvaguardando a nuestros colaboradores, pero también nuestras relaciones con proveedores y clientes y nuestras comunidades. Nuestros panelistas van a tocar estos y otros temas y van a hacer una serie de recomendaciones para mejorar las estrategias y protocolos que tenemos en nuestras empresas de cara a esta situación. Sin más, los dejo con nuestros panelistas, agradeciendo su presencia y esperando que este seminario sea productivo y fructífero. Muchas gracias. Buenos días. Para el día de hoy tenemos en nuestra agenda una información general sobre la parte de coronavirus. Es muy importante en esto que nos informemos realmente con información clara, veraz de los diferentes sitios sobre los impactos que está desarrollando este virus en nuestro impacto en nuestro mundo de negocios, así como la situación que nosotros como empresas podemos desarrollar. Esta es la actuación que debemos realizar y finalmente los servicios en los que podemos apoyarlos desde EY. Sí, muy buenos días a todos. Roberto Cordero les habla. El impacto que estamos teniendo por el COVID-19 es importante desde la interrupción de todos los sectores y desde la afectación que estamos teniendo. Más del 94% de las empresas del Fortune 1000 están viendo interrupciones en su cadena de suministro, ya sea con materia prima, ya sea en el tema de logística, transporte, traslados, así como ingreso de sus colaboradores a sus instalaciones. Esto está causando un aumento en el tema de las interrupciones en el envío de medicamentos, que anda por alrededor del 14%, siendo que muchos de los componentes activos de la industria farmacéutica estaban y están en China. Más del 79% de las juntas directivas establecen que las empresas no estaban preparadas para este evento de crisis y para atender esta situación global.
el impacto del crecimiento va a ser reducido en solo un 1.3% a nivel global. Muy importante, antes que todo, es conocer qué es realmente un virus. En este momento hablamos de virus, hablamos de diferentes bacterias o elementos que nos pueden afectar la salud. Recordemos, como ustedes tienen ahí en la diapositiva, la definición que nos da la Organización Panamericana de la Salud, pero entre lo más importante que tenemos en este comprensión que debemos hacer es que los virus son capaces de hacer copias de sí mismos y cada vez que hacen estas copias pueden ir cambiando. Entonces, al replicarse dentro del huésped, es como nos afectan a nosotros. Y son diferentes porque no tienen la capacidad son diferentes, perdón, porque no tienen pared celular y obviamente ahí es donde los antibióticos no funcionan a la hora de utilizarlos. Siguiente. ¿Cómo entendemos entonces el coronavirus? En el contexto, también recordemos que es un virus sumamente nuevo, realmente surge en diciembre del 2019 en la provincia de Guam y en enero, un mes después, realmente ya teníamos 9.700 personas afectadas. Es porque en esto entonces surge la emergencia de parte de la Organización Mundial de la Salud y empezamos con todo el proceso y ya se le crea el nombre como enfermedad de coronavirus. Por lo tanto, esto es un virus que es conocido por causar enfermedades que van desde el resfriado hasta manifestaciones clínicas más severas. Ejemplos que hemos tenido en el pasado han sido tanto la enfermedad del del Oriente Medio, que conocimos como el MERS, y más recientemente el síndrome respiratorio agudo, que es el SARS. Entonces, este es totalmente nuevo que se identifica ahora en el 2019 en la provincia de Guam. Bien, es muy importante y aquí es donde la mayoría de las empresas han tenido las posibilidades de determinar cómo atacamos esta enfermedad, qué hacemos, cómo identificamos la diferencia entre una persona sintomática, o sea, que tiene síntomas, una persona que podría estar siendo sospechosa de haber contraído la enfermedad o una persona que realmente muestra algunos o todos los síntomas y cuál debería ser el protocolo para definir estos casos y llamémosles casos de sospecha, lo cual es una frase un poco acusadora y un poco estigmática, pero realmente ante la posibilidad de enfrentar esta enfermedad, tenemos que entender estas determinaciones como desde el punto de vista de la trazabilidad. Cuando hablamos de otros temas que los hemos abordado anteriormente, como contaminación de aguas y donde hay trazabilidad de algún químico o de algún agroquímico y esto pudiera afectarnos o no, tenemos que entender que aquí no vamos a tener la enfermedad, sino vamos a tener los enfermos. Y clínicamente los médicos explican muy claramente la diferencia de que una enfermedad puede afectar a un paciente y su sistema inmunológico logre validar este ingreso, esta afectación, pero no muestre síntomas, porque la enfermedad se desarrolla diferente en cada una de las personas que recibe la posibilidad o la contaminación. Por eso es que hablamos de 3 casos de sospechas e inclusive podríamos hablar de un caso asintomático donde la persona no presenta síntomas. El primer caso es una persona que tiene una infección respiratoria aguda donde claramente va a tener algún tipo de fiebre. Recordemos que los glóbulos blancos atacan el lugar donde ingresa la contaminación o donde ingresa la posible causa de su problema o de su enfermedad y normalmente hace todo un trabajo a nivel del sistémico del cuerpo y sube la temperatura
para tratar de eliminar esa contaminación que está teniendo. Entonces, si bien es uno de los síntomas, no necesariamente es el único síntoma que podría validarnos que esta persona esté con esta infección respiratoria aguda. Por eso hablamos de que también deberíamos tener el ejemplo o tendríamos otro síntoma como es la tos seca o la dificultad para respirar y los problemas adicionales que vamos a ir viendo en el caso 3. Sin embargo, muchos de los casos que se han descartado por sospecha es porque en realidad puede ser un resfrío del otro tipo que ya Jerry nos mencionó o de los normales que estábamos acostumbrados a lidiar, y por eso se habla del descarte una vez que se pasa el protocolo de los laboratorios y se cumplen con los estándares que los laboratorios vienen a establecerse. Puede ser, sin embargo, que esto lo asociemos a un historial de un viaje o que la persona ha vivido en un país o en un área o territorio donde efectivamente ya se hablaba al principio de los países restringidos y los países no restringidos. Recordarán que por febrero y a principios de este mes de marzo que termina hoy, se hablaba de que teníamos algunos países restringidos y se hablaban de 4 o 5 países. Hoy ya vemos que estamos en más de 120 países y hablar de la transmisión solo porque venimos de un territorio ya no es suficiente. Sin embargo, aquí debemos abordar los 14 días para entender que si la persona presenta la fiebre y presenta el síntoma de enfermedad respiratoria y además le agregamos que venía de uno de estos países donde ya se sabe que hay un gran conglomerado de personas contaminadas o personas que han sido infectadas, es muy importante cómo vamos a tratar este caso de sospecha, porque posiblemente el aislamiento va a ser la norma. El segundo caso es la persona con alguna enfermedad respiratoria aguda que sí tuvo un contacto, que nos están definiendo el contacto como un caso confirmado o probable de infección de la persona con que tuvo contacto y que está dentro de los 14 días que nos vamos a referir como el periodo de incubación o el periodo de transmisión. En algunas literaturas recientes se ha hablado de que son 2 días de contacto, en otras se habla de 15 minutos de contacto directamente con una persona dentro del metro de aproximación. Pero es muy importante que entendamos que el protocolo de autoaislamiento o aislamiento voluntario lo que ayuda es a determinar que si efectivamente esta persona sospechosa tiene la enfermedad, no nos genere un conglomerado de contaminación y nos genere en una línea de producción, en una planta industrial, en una construcción de una vivienda, de un edificio, en una plantación agrícola, nos genere una contaminación que vaya a ser multiplicada por la cantidad de personas que estuvo en contacto. El tercer escenario o el tercer caso es el paciente ya con la infección respiratoria aguda y que presenta varios síntomas, ya no solo la fiebre, el síntoma de la enfermedad respiratoria, sino que además hay que hospitalizarlo porque va a entrar en una situación clínica donde ya él en su casa no va a poder simple y sencillamente aislarse y tratar esto como un resfrío normal. El caso probable, entonces, es muy importante que para quienes realizan la prueba del COVID-19, recordemos que este caso no es concluyente inmediatamente que se realiza, porque el laboratorio va a darnos varios días para acreditar estas pruebas. Recordemos que los laboratorios tienen protocolos de acreditación y protocolos de certificación para que sus resultados sean válidos. Por eso en muchas de las preguntas que recibíamos en febrero, en marzo, inclusive de algunos clientes, había preguntas de, bueno, compremos todos los kits para determinar quiénes están sospechosos y no, y hagamos las pruebas rápidas en la empresa, las cuales no son concluyentes porque no cumplen con los estándares y con los requerimientos que ustedes han visto que ya en las últimas semanas los laboratorios han venido desarrollando algunas que hablan de horas o inclusive algunas que dicen que de minutos para determinar si hay un caso probable o no. Hemos estado en situaciones donde hay personas que han tenido todos los síntomas, inclusive agregamos el síntoma
estomacal o el síntoma intestinal o el problema que se les da directamente como un síntoma adicional, y estas personas se hacen la prueba del COVID-19 y han sido descartadas. El otro ejemplo puede ser que el caso sospechoso se estuviera trasladando de un país, no se pudo hacer la prueba en el país donde estuvo en el periodo de incubación, recordemos los 14 días, y entonces esta persona a la hora de trasladarse a su país de origen o su país de residencia o donde está su familia o donde están las oficinas centrales de su trabajo, todavía no se realiza la prueba y continúa en el proceso de incubación, ya tal vez presenta algunos de los síntomas y está transmitiendo la enfermedad a otras personas. El caso confirmado es el paciente que ya va a contar con el resultado de la prueba del COVID-19 y podría ser en algunos casos que sea hasta una persona que no tenga los síntomas. Un ejemplo, un colaborador, una persona que nos dice, estuve en contacto con una persona con COVID-19, no tengo los síntomas, pero me voy a ir a hacer la prueba porque sinceramente creo que es con una persona con la que convivo o es una persona con la que almorcé todos los días o me trasladé en el mismo vehículo. Y esta persona, a pesar de que está asintomática, no presenta los síntomas, da positivo en el resultado del COVID-19. Y el tercer caso, que esperamos que sean los más, y como han visto en todos los países, sigue creciendo el número de casos descartados, es muy importante que este caso sospechoso, cuyas pruebas de laboratorio no han detectado la infección del COVID-19, es descartado como tal y puede rehacer o volver a sus funciones anteriores si es que estaba en autoaislamiento. Para los que han estado preguntando acerca de las consultas o dudas que tienen, vamos a abrir el espacio de preguntas al final. La definición de contacto, entonces, tenemos que aclararla, que se experimenta bajo las siguientes situaciones. Y aquí, como explicaba bien Jerry, tenemos algunas posibilidades o probabilidades donde todavía los técnicos y los médicos están confirmando si es el metro de rango de separación y los 15 minutos de haber estado dentro de ese metro de contacto con la persona, donde algunas gotículas, ya sea por su respiración o ya sea por su forma de hablar, se hayan disparado o hayan salido despedidas hacia nosotros y hubiéramos tenido el contacto con esta persona a la hora de respirar, no necesariamente de toser o no necesariamente porque tocó algo. El contacto físico directo es otra de las probabilidades o confirmaciones que nos daría lo que estaríamos definiendo en este momento como contacto. Nos está pasando en muchos de los hospitales a nivel regional, y ya que tenemos gente de todos los países para abordarlo de esta forma, donde no se ha tenido, inclusive en Costa Rica, uno de los conglomerados de contaminación fue por un médico donde se dio una contaminación múltiple. Es muy importante que la atención directa del paciente también se proteja, y de ahí el esfuerzo y la valía que le hemos dado a este personal que está poniendo en riesgo su vida al atender estos pacientes y que no han estado utilizando el equipo de protección personal de la forma adecuada o que han tenido una afectación más directa. Otras situaciones de las evaluaciones de riesgos locales, pues tiene que ver con lugares donde países donde no han querido entrar en el aislamiento, no han querido entrar en los toques de queda y se siguen desarrollando actividades de atención múltiple como conciertos, como maratones, como carreras, inclusive en contra del COVID-19, como ha pasado en Nicaragua y en México recientemente. Algo muy importante, lo que decía don Roberto, es el coronavirus no se mantiene en el aire, sino que es por la resistencia o el tiempo que puede pasar en las superficies. Los estudios todavía están, como las mismas autoridades de salud en los diferentes países y a nivel mundial han establecido. El último estudio es
el que tenemos acá, de la persistencia en diferentes superficies. Por ejemplo, vean ustedes que en aluminio, o sea, la mayoría tenemos nuestras tazas, las maniquetas de las puertas, etcétera, puede durar hasta 5 días. Esto no es porque está en el aire, sino porque alguien estornudó, se tocó la mano, tocó con la mano la taza o tocó con la mano la perilla de la puerta y queda ahí si es que no es limpiada. En el acero dura 48 horas, los aceros de nuestros lavados, en la madera puede durar 4 horas. Y algo muy importante también en relación con esto es la temperatura a la que se mantiene el virus vivo. ¿Verdad? En términos generales, estos estudios se han realizado a 20 grados Celsius. Si se ha dicho, entre más temperatura se tenga a nivel ambiental, la durabilidad de esas gotículas que una vez que se secan, el virus sigue ahí vivo, va disminuyendo. A menores temperaturas va aumentando. Entonces, eso es muy importante porque puede con simplemente aumentar 10 grados, puede bajar hasta un 50% en las diferentes superficies. En este sentido, los medicamentos, tenemos que recordar dos cosas importantes. La OPS aclara, no hay medicamentos específicos para el tratamiento del coronavirus. Sí hay tratamientos para los resultados de las infecciones que se dan por coronavirus. La siguiente. Y ahora que estamos en un mundo, obviamente, de Internet, estamos utilizando este medio, la disponibilidad de información es sumamente amplia y tenemos que tener claro cuáles los lugares donde podemos entrar a buscar esta información. El último dato que la Organización Mundial de la Salud, a través también de la Organización Panamericana de la Salud, nos ha dado una lista de medicamentos esenciales para el manejo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Es muy importante nosotros, encargados de la salud ocupacional en nuestras empresas y de nuestros colaboradores, no corramos a comprar una serie de medicamentos porque los antibióticos no son eficaces contra el virus. El listado que nos da la Organización Panamericana de la Salud es resultado de las investigaciones que se han hecho, de los tratamientos y la gente que se ha ido recuperando, pero por cómo tratar, como decía don Roberto al principio, los diferentes síntomas, la tos, la fiebre, la infección pulmonar que este virus nos da. Entonces es muy importante que recordemos, no solo para nuestros colaboradores, nosotros mismos y para nuestras familias, que los antibióticos no son eficaces y que tengamos mucho cuidado con la información que se brinda a nivel general en las redes sociales. Siguiente. Sí, las preguntas creo que más claras es acerca de la transmisión. Es importante entender y al puro principio del desarrollo de los protocolos para atender la emergencia y cómo asegurarnos el ingreso o no de personas a las instalaciones, ya sea contratistas, ya sea nuestro personal, ya sea personas con caso de sospecha. Inclusive habían comentarios en redes sociales y conversando acerca de estos temas. Creo que es crítico y fácil de entender la diferencia entre el SARS y el COVID-19. Definitivamente ha sido las redes sociales. Eso es ineludible. Y en esto llega información a través de estos medios de que inclusive el aire acondicionado o inclusive las ventilaciones en algunas áreas pueden provocar que el virus se mantenga en el sitio como si fuera una partícula en suspensión o como si fuera que tiene las características de un químico que por su persistencia o su toxicidad se va a sostener en el aire y si yo paso por ahí
vamos a tener un impacto de esas gotículas porque las gotículas quedan suspendidas. Lo cual nos contesta la primera pregunta, la cual es no tenemos estas evidencias de contaminación o de infección porque se mantengan las gotículas en el aire. Y hago el ejemplo para los químicos porque en muchos de los temas que se han discutido, sobre todo de contaminación de aguas, se habla de persistencia, toxicidad y movilidad. Y recordemos que esto es un virus, es un ser que se alimenta de nuestro ADN y de nuestra proteína y que necesita de ese contenido para poder subsistir. Por eso es tan importante la filmina que vieron ahora de las superficies, porque en ciertas superficies todavía se mantiene el virus sin tener la extinción del tiempo o de la temperatura, como nos explicaba Jerry, donde podría después una persona, ahí sí, tocar esas superficies, llevarse esa computadora, pasar por esa mesa y tener un contacto con las gotículas que quedaron ahí. Lo importante es entender que estas gotículas viajarían desde el metro que hablábamos de distancia con la otra persona a la hora de estar teniendo nuestra conversación o a la hora de que esta persona que sí está infectada tose o exhala y estas gotículas caen ya sea en nuestras manos, en nuestros brazos y nos limpiamos la boca, nos tocamos la nariz, nos tocamos los ojos, etcétera, y nosotros mismos llevamos las gotículas a contacto con nuestras vías respiratorias. Esto es importante entenderlo y sobre todo la filmina que les vamos a compartir toda la presentación, pero la filmina de las superficies es claro para entender entonces cómo deberían ser los protocolos de limpieza, que es a lo que vamos a ir entrando más adelante en lo que hemos venido desarrollando para todos nuestros clientes. Próxima filmina. Aquí la pregunta de que si es posible contagiarse con una persona que no presenta síntomas, creo que es crucial para que entendamos justamente el riesgo que hay de que no hagamos el protocolo de ingreso a la empresa, no hagamos el protocolo de salida de la empresa, no hagamos el protocolo de limpieza constante de manos y no hagamos el protocolo de ingreso a casa. Y en esto es fundamental porque puede ser que nosotros hayamos estado con una persona que tiene la enfermedad, nosotros no presentamos síntomas o nuestros hijos y llevamos el virus a otras personas que sí pueden desarrollar los síntomas y desarrollar la enfermedad. Por eso es crítico que hagamos conciencia y en las preguntas que vamos a ir contestando al final del por qué debemos ejecutar los protocolos de limpieza. No es un tema de extrema precaución, es un protocolo que hay que cumplir a cabalidad. Vean lo que está pasando en países hermanos nuestros como Panamá, como República Dominicana, donde el incremento ya de las muertes está llegando a niveles importantes. Vean el caso de República Dominicana, donde tenemos más de 40 muertos. Es crítico que nosotros entendamos la trazabilidad de haber estado en otro país y por eso los protocolos que vamos a ver, donde yo pueda identificar con quiénes viajé en ese avión, con quiénes compartí en el vehículo de traslado a mi empresa o a mi casa, quiénes estuvieron en contacto conmigo y que me ayude esa trazabilidad a que no me convierta yo en un conglomerado de contaminación hacia los demás o poder determinar si tenemos ese efecto de conglomerado, cómo cerrar ese gap y que no se siga multiplicando esa capacidad de contaminación. Las probabilidades de contraer el COVID-19 dependen de estos protocolos que ya mencioné y es muy importante que entendamos el riesgo de nosotros no solo ser entes transmisores, sino estar incrementando y que ya se pierda la trazabilidad, que sería la estación 4 o etapa 4 que ha definido claramente la Organización Mundial de la Salud y todos los ministerios de salud de nuestros países. Próxima, Filmina. Claro, con mucho gusto. Muy importante, como hemos venido diciendo,
Coronavirus en realidad es un término general de diferentes virus que tienen ciertas características. Entre ellas, la principal es que son virus que afectan a nuestro sistema respiratorio. Anteriormente, como habíamos dicho, surge el SARS y el de Oriente Medio, el MERS. Entonces, en este momento tenemos que mucha gente nos ha preguntado sobre si es lo mismo el COVID y el SARS. Son de la misma familia, pero no son iguales. Ambos tienen problemas o generan problemas de síndrome respiratorio. Por eso ahí es donde viene el nombre del SARS, síndrome respiratorio agudo severo, y el COVID también lo hace. Sin embargo, una de las características principales, aparte del que decía don Roberto temprano al inicio de la charla, de que el COVID ha tenido mucho más cobertura mediática, es que el SARS es mucho más letal. En realidad, la transmisión del COVID es mucho más rápida, pero tenemos la posibilidad de sobrevivir si no tenemos síntomas adicionales como problemas, como personas con diabetes, personas que tienen problemas de asma o ya problemas con síndromes respiratorios que anteriormente ya teníamos, personas que fuman. Sí, logramos complementar realmente con los protocolos de limpieza que se ha insistido tanto y el aislamiento social que nos piden los gobiernos en los diferentes países. Esta pregunta creo que contesta también algunas preguntas que nos han estado haciendo por escrito. Si debo llevar mascarilla para protegerme. La mascarilla es para uso del personal que atiende personas con COVID-19 o que están en sospechas de COVID-19 como una medida obviamente preventiva. Muy importante en esto es que si nosotros estamos resfriados, porque nos puede dar perfectamente en esta época un resfrío común, y por eso es que las empresas que puedan mandar a sus empleados a teletrabajo y que nosotros como empleados podamos mantener nuestro aislamiento, no propaguemos otros virus porque nos puede afectar y nos hace un poco más débiles a el COVID. No son necesarios si no tenemos la enfermedad y tenemos que salir. Si nosotros nos sentimos enfermos, podemos ponerle una mascarilla para ir a un centro médico para que nos vayan a revisar. Pero para ir de compras y si no tenemos ningún síntoma, no requerimos la mascarilla. La mascarilla, recordemos que es de uso desechable. Estas duran aproximadamente, las de uso común, las que no son de uso médico, 2 horas, que deben estarse cambiando, porque nosotros al conversar, al respirar, automáticamente la humedecemos. Y al humedecerla, esta pierde su efectividad, su capa de protección, porque ya está con la humedad y las gotículas que los virus pueden tomar para entrar. Siguiente. Sí, aquí lo importante de lo que venimos hablando es que recordemos el protocolo y el periodo de incubación. Por eso el autoaislamiento es fundamental. Habían al principio países restringidos. Hoy creo que ya tenemos tan pocos países sin el virus que hablar de países restringidos ya no es válido. Y dentro del protocolo de ingreso es importante que demos toda esta información. Algunos de los colegas han hablado y han hecho afirmaciones de que es información sensible, de que son datos confidenciales. Efectivamente lo son, pero la trazabilidad es la única forma de que podamos controlar esto antes de que se vuelva una contaminación de tipo 4, donde ya no tenemos seguimiento de dónde vino la contaminación y ya entramos en una situación como la que está viviendo Estados Unidos en este momento, que ya se pierde la trazabilidad y que ya el riesgo de contaminación no es directamente de una zona geográfica,
no es directamente de las personas de los grandes aeropuertos, de las ciudades que tienen tránsito de personas de diferentes sitios o diferentes países de origen, sino que ya entramos en una posibilidad, en una imposibilidad más bien, de darle trazabilidad a estos temas. En estas épocas de padres adoptivos de mascotas, que muchas de las nuevas generaciones preguntan acerca de si sus hijos o sus perros o sus gatos, como los llaman, son también fuente de contaminación. No hemos tenido estas afirmaciones. Hubo un caso de un perro en la zona de Hong Kong, pero esto es algo bastante extraño y no se ha hecho las afirmaciones de que los perros sean, o los gatos o las mascotas sean, en este caso, fuente de contaminación. Aquí tenemos las fuentes de información oficial. Como les decía Jerry, es crítico que nos acerquemos a las instituciones del Estado, a los diferentes ministerios. Ahí tenemos todos los de la región. Adicionalmente, la OPS, la Organización Panamericana de Salud, y la OMS para estar revisando y validando estos protocolos. Igualmente, los números oficiales donde podemos contactarlos: en Costa Rica el 1322, en El Salvador el 132, Guatemala el 1517, el 1540, Honduras el 911, Nicaragua 184-18-9953, Panamá el 169 y República Dominicana estos 3 números específicos. Bien, muy importante para nosotros es que preparemos nuestro lugar de trabajo. Entre los protocolos iniciales que como empresas tenemos que hacer es, y ya se ha hablado, que el problema principal es la transmisión por que las gotículas quedan en las diferentes superficies. Entonces, ¿cómo preparamos nuestro lugar de trabajo para prevenir la crisis? Definitivamente debemos estar desinfectando regularmente las áreas de trabajo de nuestros colaboradores con los materiales y los desinfectantes específicos. Esto es sumamente importante. Hay formas de solución que cada uno de los desinfectantes que existen en el mercado son claros de cómo hacerlo. Muy vital es que no agarremos el alcohol y simplemente le echemos agua del tubo. No tenemos claro cuáles son las características que tiene esa agua que tenemos en los tubos, y debemos también tener control sobre la mezcla que estamos realizando. La siguiente. Sí, es muy importante aquí entender un poco el flujo que tal vez va a ayudar a responder algunas de las preguntas que estamos haciendo. ¿Y cómo vamos a desarrollar los protocolos en nuestras empresas? Tenemos un colaborador que presenta síntomas. ¿Ha estado en contacto con un caso confirmado? Sí, entonces lo mandamos inmediatamente a autoaislamiento, como se refería al principio de esta crisis. Ahora ya le decimos cuarentena. Debería haber alguna llamada al servicio local, solo si es necesario ya hacer el testeo, y en caso confirmado, pues ya sea que lo manden de nuevo a cuarentena, o si es un paciente en grado crítico, pues irá al ingreso hospitalario, y ahí terminaríamos el diagrama en la parte de abajo. ¿La persona ha estado en contacto con alguien confirmado o en una zona de riesgo? No, entonces nada más acude a su médico para una consulta habitual. El colaborador sí estuvo en unas zonas de riesgo, no presentó síntomas o sí presenta síntomas, y seguimos el flujo. Esta filmina les va a ayudar mucho a ver si sus protocolos están bien desarrollados o a revisarlos si debemos mejorarlo. Algunas de las preguntas al inicio del webinar hablaban acerca de la importancia de cómo resaltar la criticidad de estos temas en sus empresas. Lo más importante es que entendamos que no seamos una fuente de transmisión para nuestros compañeros, nuestros colaboradores,
y que obedezcamos las normas que están estableciendo los ministerios de salud para restringir el contacto y ponernos en el aislamiento respectivo. No les voy a leer lo del Pacto Mundial, pero sí es muy importante que entendamos que desde la ONU se ha establecido que todos estos protocolos a la hora de atender una crisis como la que estamos deben respetar y no deben ser discriminativos de raza, color, discapacidad, género, religión, etcétera, que se deben aplicar los principios de prevención y garantizar el trabajo seguro sin las limitaciones y las exposiciones respectivas, donde sea posible, y fomentar teletrabajo y reuniones virtuales como en la que estamos. Próxima. Continuamos con lo que establece el Pacto Mundial, que ahí les llegarán en la presentación, y es muy importante en el tema de seguros que nos hablaba don Hernán al principio, estar claros cómo nuestros seguros pueden apoyarnos o no y cómo podrían revisarnos los requerimientos específicos que pudieran traernos como consecuencias de estar o no estar dentro de la característica o ser ya determinado una persona que dio positivo por el COVID-19. La que sigue. Tratando ya de entrar al final de la presentación para dar espacio a las preguntas, el proceso entonces de actuación ante el COVID nos lleva a los siguientes puntos. Debemos hacer limpieza de instalaciones en forma permanente. Debemos hacer protocolos de desinfección de las áreas donde creemos que hay un colaborador sospechoso o donde se tienen las medidas y se ha determinado que por los síntomas tenemos medidor de temperatura en la entrada, puede ser como lo hemos visto con varias empresas, presenta los síntomas y es en una línea específica o en un área específica que podemos aislar en la empresa. Esto nos llevaría a hacer una limpieza exhaustiva, siguiendo el protocolo de limpieza respectivo para limpieza profunda, mantener en todo caso el control de ingreso de las personas, ya sea con un protocolo de ingreso para proveedores, donde les hagamos una lista de preguntas, si ha tenido síntomas, si no los ha tenido, si presenta temperatura, si se le toma temperatura. Lo mismo aplicaría para los colaboradores, si tenemos ese protocolo de ingreso, que se firme y se llene todos los días para asegurarnos trazabilidad. ¿Y cómo vamos a actuar frente a casos de infección? Debemos tener un protocolo a lo interno para saber que esta persona primero va a ser aislada, después va a ser dictaminada, se le harán las pruebas en los laboratorios acreditados y certificados y se deberá seguir el protocolo en caso de confirmarlo o descartarlo. Para las organizaciones que logren contar con la posibilidad del teletrabajo, pues también pensemos que las personas se pueden contaminar en sus casas. Entonces no perdamos de vista que porque tengamos gente haciendo teletrabajo, no sean personas que también pueden estar en riesgo porque alguien de su círculo familiar no está siguiendo algunos de estos protocolos y trae la contaminación a sus hogares. Sin embargo, lo que dice la Filmina es que recordemos hacer las pausas activas, estar en control de los temas ergonómicos, de la silla, las mesas que estamos utilizando y algunos lineamientos de salud mental y psicosocial como el alistarnos, el cambiarnos, el bañarnos, el estar en estado de trabajo, activos, dispuestos a recibir este día para poder tener la energía y el positivismo para desarrollar nuestro trabajo. La siguiente. Asimismo, estos protocolos deben tomar en cuenta la emergencia sanitaria, el desplazamiento del trabajador, algunas preguntas que me hacían estos días, y las personas que vienen en bicicleta a mi trabajo o las personas que vienen a pie también tienen la restricción sanitaria vehicular. Recordemos que es una restricción de tránsito. Por eso se suspendieron las garantías de la Constitución Política del tránsito. Entonces no importa si viajo en bicicleta, si camino, si es en moto, si es en carro, la restricción vehicular sanitaria es para que no estemos en la calle. Ahora, hay medidas en las cuales podemos garantizar ese último trayecto a casa o el último trayecto a la empresa con el documento respectivo que valide, dependiendo de cada país como se ha hecho. Ya en Panamá, ayer y hoy empezaron a hablar de número de cédula y de género.
las mujeres y los hombres tienen ciertos días para poder transitar. Y bueno, en cada país han venido estableciéndose los horarios de traslado. Siguiente. Es muy importante entonces entender que la comunicación no solo debe ser a lo interno de la organización, debemos ser transparentes y explicarle a un cliente si estuvimos en contacto con él, que nosotros estábamos en un caso de sospecha, explicarle a los bancos qué va a significar esto, hablar con las instituciones de gobierno, o puede ser que venga de un proveedor la información efectiva. Siguiente. Bien, lo que hemos venido desarrollando ya para cerrar y dar espacio para las preguntas son los siguientes protocolos. El protocolo de limpieza, el protocolo de actuación ante algunos de los casos, los protocolos de desinfección, el de aislamiento voluntario, qué significa estar en aislamiento voluntario, cómo comunicamos esto a lo interno, a lo externo, dentro de mis colaboradores, dentro de mis contratistas, mis proveedores que llegan a visitarme, y proveedores, ubiquémonos también, que puede ser la empresa de limpieza que está en mi compañía, puede ser los oficiales de seguridad, puede ser alguien de mantenimiento que llega esporádicamente. ¿Y qué significa entrar en estos requerimientos de asegurar que no estamos transmitiendo la enfermedad? Debemos capacitar al personal en el uso de estos protocolos, debemos recomendar los equipos de protección para quienes están realizando la limpieza también, y los criterios que debemos seguir para cada uno de los operadores de los equipos respectivos. Es importante también la creación y gestión del equipo local de crisis, arriba en la filmina, los comunicados que ya hablamos, los pronósticos y planificación de las ausencias de los empleados que vamos a tener por un tema de continuidad de negocio, el programa de transmisión una vez que empiecen a disminuir los riesgos, que ya es una de las preguntas que veo que nos están haciendo, y cómo vamos a volver otra vez a entrar a las oficinas una vez que pasemos la curva de contaminación, y cómo vamos a seguir algunas medidas del gobierno. Finalmente, el comando de manejo de crisis es fundamental para que se maneje una estrategia unificada, se comparta con clientes, con proveedores, inclusive para el teletrabajo y para el seguimiento post-crisis y habilitación de áreas. La última, me parece. La que sigue. Este es un poco el equipo especializado que está trabajando en estos temas, y pues creo que ya llegamos al final para poder abrir a preguntas. Priscila. Correcto. Vamos entonces a iniciar con la primera pregunta. Dice, ¿cómo podemos nosotros como organización traer mayor conciencia en nuestros colaboradores de planta acerca de la seriedad de la crisis que estamos viendo? Me gustaría saber si en otras empresas de distintos países que también afrontan el mismo problema sucede lo mismo y qué acciones han tomado para mitigar este tipo de situaciones. Sí, definitivamente la motivación debe ser no solo para evitar que haya un contagio, sino debe ser para asegurar que la salud mental y la organización se encuentra preparada para enfrentar esta crisis. En algunos de los discursos de las instituciones del Estado y de la OPS y la OMS, debemos recordar que este virus se llegará a propagar por todo nuestro planeta, y que debemos nosotros retrasar las posibilidades de que esto se convierta en números inmanejables por las capacidades de nuestros hospitales. En cada uno de los países sabemos cuál capacidad tiene mi hospital para atender a los pacientes. Y si tenemos picos de 200, 300 pacientes por día, nuestros centros hospitalarios regionales no van a tener capacidad. Entonces, el retrasar la curva, el bajar la curva, como se habla tanto en redes sociales, es crítico, y nosotros debemos ser conscientes de esto en nuestras empresas. Gracias. Nos preguntan, ¿hay algún test o checklist para determinar si algún trabajador es caso sospechoso de COVID-19? Los síntomas están bien definidos, los síntomas están claros, la toma de temperatura es un auxilio. Recordemos que no todas las personas presentan síntomas, y puede ser que estemos pasando por este filtro algunas personas que sí presentan
la enfermedad, pero no tienen síntomas, lo que se llama asintomático. En este caso sería válido hacer este cuestionario de ingreso con todos los colaboradores, contratistas y demás, pero lo que son kits rápidos o de detección están descartados porque recordemos que tienen que ser desarrollados por laboratorios acreditados y certificados. Perfecto. Nos preguntan entonces si las mascarillas de tela igual se deben cambiar cada 2 horas. Adjeri. Sí, correcto. La recomendación es cambiarla cada 2 horas. Las que nosotros usamos normalmente, las que vamos y comprar ahora, las de tela general que la gente utiliza para salir. Y entonces, Jerry, ahí me sumo a una pregunta más que tenemos que dice, ¿cuánto se podría decir que vive el virus en una mascarilla, en lentes de seguridad o guantes? Ok, en los guantes de látex dura aproximadamente no más de 8 horas, según los estudios. En las mascarillas depende también de la humedad, porque puede quedar ahí, las gotículas no se han especificado todavía los tiempos, la OMS no lo ha especificado. En los lentes de seguridad es un lente plástico y si no es limpiado, una vez que cada vez se utiliza, pasa por el proceso de desinfección, puede durar hasta 4 días. Muchas gracias. Y me preguntan también si podemos ahondar en qué diferencia hay si portamos una mascarilla en un supermercado como método preventivo y el no portar la mascarilla. ¿Disminuye de alguna forma la posibilidad de infectarse? Realmente no, porque si nosotros adicionalmente en el supermercado estamos en contacto con la persona, tocamos las cosas, al llegar a la casa metemos las cosas, por ejemplo, al refri sin lavar, no nos lavamos las manos al ingreso nuevamente a nuestras casas, la mascarilla no va a hacer la diferencia, porque el virus se mantiene en cualquier superficie. Una persona que no ha mantenido los protocolos de limpieza que hemos insistido a lo largo de la presentación, toca un tarro de aluminio. Recordemos que en el aluminio la persistencia es de 4 a 5 días. Entonces, pudo no precisamente haberlo tocado hoy, no precisamente sea la persona que viene delante mío, sino que lo pudo haber tocado hace 3, 4 días. La gente tiene la costumbre a veces de buscar, acomodar, reacomodar, y esto no va a hacer la diferencia si nosotros no seguimos los protocolos de limpieza. La mascarilla no va a hacer diferencia. Si intentemos, si estamos en lugares como supermercados y otros, porque tenemos que ir a hacer la compra de las comida y los elementos que necesitemos básicos en la casa, que realicemos nuestros protocolos de mantener nuestras distancias entre una persona y otra o cuando vamos hacia las cajas, por nuestra seguridad, nuestras familias y por las personas que realmente están ahí dándonos el servicio. Gracias. Nos da tiempo de un par de preguntas más. ¿Qué pasa cuando regresamos a la normalidad? ¿Qué protocolo deben quedarse y por cuánto tiempo? Bien, creo que esa pregunta es importantísima porque cuando hemos estado con clientes o en empresas donde han habido casos de sospecha, podríamos simular tal vez que la limpieza profunda y la desinfección del área posiblemente sean de los protocolos que el gobierno y las instituciones responsables de estas acreditaciones y certificaciones sanitarias nos empezarán a elaborar. Pero puede ser un ejemplo a este estado de la crisis donde se diga que la desinfección y la limpieza profunda con los alcoholes y demás productos relacionados nos permitan hacer zonas seguras o acondicionadas donde las personas no infectadas puedan ingresar nuevamente. Eso no quiere decir que no vaya a tener protocolos de limpieza profunda periódicamente para evitar nueva propagación de la enfermedad, pero realmente en este estado creo que China es quien nos podrá compartir lo que esté desarrollando una vez que ha empezado ya a habilitar algunas zonas de trabajo y ha visto nuevamente incremento de la enfermedad o se ha mantenido la disminución de la misma. Muchas gracias. Nos consultan si recomendamos que se envíen las sillas de la oficina a la casa de los colaboradores. Bien, el tema del teletrabajo creo que está bien definido por el ministerio. Hay unos protocolos que nosotros hemos desarrollado
creo que el tema de las medidas que se establece para los escritorios y las sillas o las mesas que tengamos que utilizar en las casas pueden ajustarse a estas medidas ergonómicas donde no necesariamente sea una silla especializada. Y el tema de estar trasladando, que no lo tocamos ahora con profundidad, es que recordemos que las personas que trasladen o transporten, ya sea mensajeros o transportistas externos, también son sujetos de transmisión. Entonces, estar generando un gran flujo de transporte hacia nuestras casas o hacia nuestros sitios de teletrabajo puede generar también un riesgo. Y en esto es importante entender también que debe haber un protocolo de desinfección de lo que entre a nuestras casas proveniente inclusive de nuestro trabajo. En estos días que hay pequeñas horas para poder recibir mensajeros, firmar documentos, revisar equipos, se dañó una computadora, el cargador, el router no me funciona, todos estos artefactos, inclusive la silla, y perdonen que amplíe la respuesta, pero es importante porque no lo tocamos en la presentación, deben seguir un protocolo de desinfección. Entonces entendamos que si subimos el flujo de este transporte, incrementamos el riesgo. Perfecto, entendido. Hay varias personas que nos han estado consultando sobre la posibilidad de eliminar el virus bajo el sol directo. También nos decían, por ejemplo, que la temperatura del carro a lo interno alcanza temperaturas bastante altas. Entonces, que si esto garantiza que se elimina el virus. En realidad, eso lo que hace es que disminuye la vida promedio que tiene el virus. Si, por ejemplo, en una cubierta plástica duraba 4 días, al aumentar la temperatura puede, en vez de durar 4, durar 2. Lo único que realmente elimina el virus es la limpieza, la desinfección, según los protocolos que ya se han establecido. Perfecto, muchas gracias. Y me parece que con eso estamos ya con tiempo. Tenemos algunas preguntas que no se lograron atender. De todas formas, vamos a estar dándole seguimiento durante la semana. Les agradecemos muchísimo el haber estado con nosotros en esta última sesión de webinars. En los próximos días les estaremos compartiendo el material y quedamos a la orden con los contactos de nuestros expertos en caso de que tengan alguna duda adicional. De nuevo, gracias por acompañarnos y gracias a nuestros expertos por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Muchas gracias a todos. Gracias. Que estén bien.